Dos papas distintos, Adriano VI y Clemente VII. La ruptura del condestable de Borbón con Francisco I era el único elemento favorable en política extranjera para el emperador, pues en otros campos la situación parecía un tanto alarmante para éste. El papa Adriano VI, sucesor de León X, demostraba escaso entusiasmo en sostener al emperador, aun cuando había sido profesor suyo y gobernó España en su nombre de 1520 a 1521. Adriano era holandés, hombre piadoso, asceta y enamorado de la paz, y no quiso aliarse con ninguno de ambos antagonistas. Apenas coronado, convocó y reunió un consistorio en el que exhortó a los cardenales a llevar una vida cristiana y adoptó una serie de medidas encaminadas a reformar la curia, aboliendo la entrega de gratificaciones a los funcionarios y a los jueces, ante todo lo cual Roma lo calificó de bárbaro. El 30 de abril de 1523 había conseguido imponer un armisticio a los príncipes cristianos, pero murió pocos meses después. La ciudad eterna suspiró aliviada y sobre su monumento funerario se grabó esta inscripción: aquí reposa Adriano VI, que nada consideró más desdichado en este mundo que verse obligado a mandar. Si Adriano había defraudado las esperanzas del emperador, ¿qué sería su sucesor, Clemente VII, hijo de aquel Julián de Medici, asesinado en la Catedral de Florencia durante la misa mayor del dramático 26 de abril de 1478? Durante el pontificado de León X, su primo, Clemente, había desempeñado el importantísimo papel de hombre de confianza de la Santa Sede, actividad que le valió tanta reputación de erudito como de excelente filósofo y teólogo, y de sagaz diplomático. Por su parte, Carlos V se había enajenado las simpatías de su amigo Wolsey al sostener la candidatura de Clemente al solio pontificio. La batalla de Pavía y sus consecuencias. A principios de 1525, Francisco y Carlos se enfrentaron cerca de Pavía. Al principio, la suerte de las armas fue favorable al rey de Francia, que dio muestras de extraordinario valor personal, pero pronto se comprobó que no tenía categoría bastante para contener a las tropas imperiales, y al fin se vio obligado a rendirse. Uno de los jefes del ejército imperial, Carlos de Lannoy, virrey de Nápoles, se acercó al rey vencido, se arrodilló ante él y recibió la espada del prisionero, pero le tendió la suya y le besó la mano. Acto seguido, Francisco I quedó prisionero. Francisco escribió a la sazón una frase que se ha hecho célebre: todo se ha perdido menos el honor, y la vida que está a salvo. Pero Carlos V comprendía que en realidad Francia no estaba perdida, ni siquiera estando su rey prisionero. Este fue conducido desde Italia a Barcelona y de esta ciudad a Madrid, donde quedó custodiado en la torre o casa de los Lujanes, pero todo ello con los mayores respetos y consideraciones que le prodigaba con notoria guía la propia nobleza española. Toda Europa se interesó por el rey soldado y cautivo, e incluso Erasmo escribió al emperador Carlos V en tal sentido. Francisco I confiaba, pues, en la generosidad de su enemigo, pero cuando oyó decir que Carlos pensaba privarlo de sus pretensiones a Italia y Borgoña y de formar con el Delfinado y la Provenza un principado independiente bajo la soberanía del duque de Borbón, exclamó indignado: antes morir en prisión que cercenar el patrimonio de mis hijos. Acudió su hermana Margarita de Navarra a consolarlo en prisión, gracias a un salvoconducto que le facilitó el mismo emperador, pero el monarca cautivo languidecía en Madrid, suspirando por una entrevista con su hermano Carlos, en una sola conversación que le proporcionaría sin duda la libertad. Al saber que Francisco había enfermado, el emperador acudió a visitarlo y ambos se saludaron con espectaculares muestras de afecto. Iniciáronse negociaciones para la paz, y todos los intereses políticos se concentraron en aquellas históricas conversaciones, tratando unos y otros de influir en el emperador. Wolsey y Enrique VIII se inclinaban por la fuerza y alentaban a Carlos V a proseguir la guerra. El gran canciller del emperador, Gattinara, expuso también algunas sugerencias. Según su opinión, Carlos tenía al alcance de la mano una ocasión única de realizar sus grandes proyectos. En primer lugar, debía integrar un sólido bloque imperial basado en una Italia libre, aunque predispuesta a su favor, y luego extender su poder poco a poco por toda Europa. Después, poner en consonancia las soberbias tradiciones del imperio con una clara previsión política. El programa personal de Carlos V era más modesto. Trataba de demostrar moderación y reclamar únicamente lo que consideraba su derecho. En primer lugar, el ducado de Borgoña,
posesión de sus abuelos, antes de caer en manos de Luis XI. En consecuencia, Francisco firmó la paz en Madrid el día del año nuevo de 1526, abandonando toda pretensión al milanizado y Génova, así como su soberanía sobre Flandes, el Artois y la comarca del Tournai. Además, prometió apoyar ante los Estados Generales franceses y el Parlamento de París la secesión de Borgoña, y si no conseguía hacerla aceptar, se comprometía a entregarse de nuevo prisionero a Carlos V. Entretanto, quedarían sus dos hijos como rehenes en España. La misma tarde en que se firmó la paz, Francisco juró solemnemente ser fiel a su palabra y observar las cláusulas del tratado. Perjurio deliberado, pues la víspera en presencia de sus consejeros había firmado una protesta contra dicho tratado, declarando que lo consideraba sin valor alguno por haberle sido impuesto por la fuerza. La Segunda Guerra Hispano-Francesa. Clemente VII atrae el rayo de la guerra. Poco después del Tratado de Madrid, el rey de Francia se ponía en camino para regresar a sus estados y rompía su juramento con la anuencia del Papa Clemente VII, que lo liberó de sus obligaciones hacia Carlos con el apoyo entusiasta de Wolsey, quien había remitido un mensaje a Luisa de Saboya manifestándole que Francisco no debía preocuparse en absoluto acerca de las cláusulas del Tratado de Madrid. Al propio tiempo, el Papa constituyó con Francia, Venecia y Florencia la alianza o Liga de Cognac, cuya misión primordial era luchar contra el emperador. Por todo ello, algunos historiadores opinan que el Papa quería también liberar a Italia de los bárbaros y realizar los ideales nacionalistas de Maquiavelo. Era, dice Ranke, su más audaz y desgraciado pensamiento, su idea más grandiosa y funesta. En todo caso, Clemente se había percatado de que Europa se encontraba en el umbral de una época de cambios trascendentales. Con su decisión desesperada de reanudar la lucha contra el emperador, se lo jugó toda una suerte arriesgada y perdió. La Liga de Cognac nada tenía que pudiera proporcionarle asomos de coherencia, porque el propio Francisco I dejó a sus aliados que se la compusieran solos. Viéndose así obligado a reanudar las hostilidades, el emperador envió a Italia un poderoso ejército a las órdenes del condestable Carlos de Borbón y del caudillo alemán George von Frundsberg, viejo soldado que combatiera ya las órdenes de Maximiliano y más tarde se había distinguido en otras batallas, en especial en ocasión de la batalla de Pavía. Su ejército se componía de campesinos alemanes que él mismo adiestró al estilo de los suizos, aunque poniéndolos al servicio de la reforma alemana, ya que Frundsberg fue uno de los primeros en pasarse al campo de Lutero. Frailecito, dijo, según parece, al reformador en la dieta de Worms, estás emprendiendo una ruta mucho peor que la que yo y otros muchos soldados seguimos en lo más duro de las batallas, pero si estás seguro de lo que llevas entre manos, entonces, en nombre de Dios, prosigue tu camino. Él no te abandonará. Una trágica marcha sobre Roma. Frundsberg experimentó el influjo de la propaganda antipapal en Alemania, y su odio hacia la curia se había convertido en la idea motriz de su existencia. En tal propicia ocasión podría realizar al fin su sueño de antaño, marchar sobre Roma y ajustarle las cuentas al Papa por la fuerza bruta de las armas, pero apenas llegó a Italia se vio atenazado junto con su colega el condestable en una situación muy difícil. El emperador, como siempre sin dinero, no podía pagar los suministros y sueldos del ejército. El descontento se manifestaba cada vez más evidente, la disciplina se relajaba con el hambre, y las privaciones y los soldados llegaron a amenazar a sus jefes con dejarlos abandonados. Frundsberg intentó convencerlos. Hijos míos, les dijo, tened un poco de paciencia y os pagarán. Manteneos fieles al emperador y todo volverá a su causa normal. Sus palabras no causaron efecto alguno. El tumulto siguió creciendo y de todas partes llegaban injurias y amenazas. El viejo general, encanecido al servicio de las armas, se quedó solo, abandonado de todos y desesperado. A poco renunció al mando y regresó deprimido a Alemania, donde murió al año siguiente en su castillo de Suabia. Toda la responsabilidad de la campaña recayó entonces sobre Carlos de Borbón, quien proporcionó un ducado a cada soldado y prometió llevarlos hasta Roma, donde podrían resarcirse con creces apropiándose de las riquezas acumuladas durante siglos en la ciudad eterna. El 5 de mayo de 1527 las tropas imperiales acampaban ante los muros de Roma
y al amanecer del día siguiente el condestable de Borbón dio la orden de ataque en persona y revestido con su más brillante coraza, cabalgaba en primera fila y alentaba a su gente al combate. Cuando vio retroceder a sus tropas, entonces bajó del caballo, se precipitó sobre una escala apoyada en la muralla y empezó a trepar exhortando a sus hombres a seguirle. De pronto sonó un fogonazo y Carlos se tambaleó y cayó derribado. Sus soldados lo transportaron a una pequeña capilla de los alrededores y allí murió unas horas después. El peor saqueo de la ciudad eterna. Enloquecidos de rabia y ebrios de venganza, los soldados imperiales se arrojaron hacia adelante y como una marea inundaron las murallas. Los hombres de Borbón entraron en la ciudad y nada ni nadie pudo detenerlos. Aquella mañana Clemente VII había acudido a la capilla Sixtina y allí permanecía en oración, cuando algunos cardenales llegaron a toda prisa a decirle que se pusiera inmediatamente a salvo en el castillo de Sant'Angelo. Il sacco di Roma, el terrible saqueo de la ciudad eterna, comenzaba. Testigos oculares narraron episodios atroces sobre lo que ocurrió entonces. Roma fue saqueada sistemáticamente. Las mujeres fueron violadas y los hombres asesinados o torturados hasta obligarlos a entregar todos sus bienes a la soldadesca. A los cardenales y grandes dignatarios se les hizo recorrer toda la ciudad en busca de amigos dispuestos a pagar su rescate. En las iglesias, soldados borrachos celebraban orgías mezclados con la hez del populacho romano. A menudo, una familia que había cedido ya todas sus riquezas a los soldados era brutalmente asesinada por otra partida de bandidos enfurecidos por encontrarlo ya todo vacío. El saqueo duró 8 días, sin tregua ni descanso. Al noveno, en la ciudad no quedaba ya nada que robar, y entonces los supervivientes tuvieron que enfrentarse con el hambre y la peste. En el castillo de Sant'Angelo la necesidad era cada vez más angustiosa, y el 5 de junio el Papa hubo de capitular y pagar un rescate fabuloso, incluso sacrificó su tiara de oro. La paz de las damas. Como era de esperar, Carlos V negó toda responsabilidad en aquella catástrofe. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que inmediatamente después del saqueo de la ciudad, el embajador imperial en Roma consultó a su gobierno si debería conservarse la Santa Sede y, por otra parte, Wolsey expresó su temor de que el solio pontificio fuera trasladado a España. Pero en las intenciones del emperador no entraba una política tan revolucionaria. Al contrario, Carlos deseaba solucionar amistosamente sus diferencias con el Papa y, de hecho, en junio de 1529, el Tratado de Barcelona selló su reconciliación total con Clemente VII. El emperador devolvía a los estados pontificios la mayor parte de sus territorios y el Papa ofrecía la investidura de Nápoles a Carlos V. El acuerdo estipulaba, además, que el emperador lucharía contra el luteranismo y que el Papa excomulgaría a todos cuantos ayudaran a los turcos, ya que en aquellos precisos momentos el occidente se sentía nuevamente amenazado por el avance de los otomanos en el sudeste europeo. Tras el saqueo de Roma, Francisco I comprendió que debía hacer algo para ayudar a sus aliados italianos y reanudó la guerra con el emperador. Inglaterra hizo causa común con Francia, pues Wolsey había decidido alinearse definitivamente entre los enemigos de Carlos V, aunque al pueblo inglés no le gustaban las maniobras que el rencor inspiraba a su ministro, ya que la ruptura de las relaciones comerciales con los Países Bajos provocaba el malestar de los comerciantes ingleses, y así el gobierno se vio obligado a suspender las hostilidades y abandonar a Francisco I. Francia prosiguió esta segunda guerra hasta que se firmó la paz de Cambrai en 1529, tratado que recibió el nombre de Paz de las Damas, por haber sido dirigidas las negociaciones por la tía de Carlos V, Margarita, gobernadora de los Países Bajos, y Luisa de Saboya, madre de Francisco I. En líneas generales, sus cláusulas fueron similares a las que figuraron en el Tratado de Madrid. Sin embargo, aparecía como novedad política que Carlos V debía renunciar a sus pretensiones sobre Borgoña y en compensación recibiría una cuantiosa indemnización en metálico. Terminó así la segunda fase de la prolongada lucha entre Francisco I y Carlos V. Carlos V y España. La preocupación por la amenaza islámica. Ni siquiera en el interior de su reino español podía gozar Carlos V de tranquilidad y sosiego. El permanente problema de los moriscos provocó alguna que otra turbación e inquietud en el transcurso de su reinado, y así, en 1525, a tenor del dictamen de una junta de teólogos, expidió una real cédula declarando cristianos y con obligaciones de tales a los moriscos ya bautizados. A pesar de ello, un núcleo importante de estos desafió la orden y resistió con tenacidad, fortificándose en algunos lugares escabrosos como el Maestrazgo y la sierra valenciana de Espadán,
El duque de Segorbe fue encargado de dominar a los rebeldes, pero rechazado por ellos al principio, recibió un ejército de refuerzo y pudo entonces someterlos y acabar con el levantamiento, condenando a muerte a los jefes del mismo. Los moriscos que lograron escapar con vida marcharon al norte de África y los que se quedaron hubieron de convertirse, por supuesto, a viva fuerza.